Hola, este es el inicio de una serie que se va a llamar La Biblia Sencilla. En ella vamos a ver cómo, a través del libro de los Hechos, cómo las primeras congregaciones, la primera iglesia, la iglesia primitiva, nos va a ser de modelo para nosotros para que podamos vivir el cristianismo, el camino, el discipulado, como tú lo quieras llamar, de una forma viva y sencilla, porque lo es. Bien, pues lo primero que debo decirte es que el libro de los Hechos en realidad es un tratado de historia. En ese tratado de historia, Lucas, que es el autor, lo escribe en dos partes. La primera parte será el Evangelio de Lucas y la segunda parte será el libro de los Hechos. Hoy en día le llamamos de los Apóstoles, pero realmente no es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el libro de los Hechos del Espíritu Santo obrando a través de los Apóstoles. Bien, vamos a empezar a leer y vamos a ver algunas similitudes y por qué digo todo esto que estoy diciendo. En el capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esto es clave en todo lo que vamos a ir leyendo y estudiando y practicando en las siguientes semanas. El Espíritu Santo es el centro, el pilar y el que da sentido a todo lo que vamos a leer. Así que te pido que estés atento a esta parte porque lo vamos a ir nombrando muchas veces en cartas diferentes de los recorridos de los apóstoles, en textos, en historias, en hechos, en milagros. El Espíritu Santo va a estar en todo. Voy a darte un detallito más. Lucas acaba de decir que en este segundo tratado, él escribe un tratado primero, que es Lucas, y te voy a leer el primer capítulo de Lucas para que veas esto. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñan los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dos detalles. Antes se han escrito otros evangelios. El de Marcos se escribió antes. Pero Lucas lo que hace es poner orden. Los evangelios nos cuentan hechos de Jesús, pero algunos de ellos no están en orden. Aquí sí, y todos sabemos que para entender bien una historia lo que hace falta es un orden cronológico. Eso es lo que hace Lucas. Lo está haciendo para traerle una mejor información a Teófilo, un discípulo que ha sido instruido en estas cosas, pero que necesita más claridad. Y entonces él le escribe primero el Evangelio de Lucas y luego el libro de los Hechos. Recordemos, de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Vamos a ver también cómo enlaza un tratado con otro. La última parte del Evangelio de Lucas, Lucas 24, del 50 al 53, dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Hemos visto eso? Esta parte de Lucas, desde Lucas del principio hasta el final, habla de unos 33 años, porque empiezan contando el nacimiento, la concepción y el nacimiento de Juan el Bautista, que es el que prepararía el camino de Jesús, toda la vida y hechos de Jesús, hasta este momento en el que es recibido en el cielo.
El segundo tratado habla de unos 30 años de historia también y comienza en este mismo hecho cuando Jesús es alzado en los cielos y termina con Pablo encarcelado en Roma. Vamos a leer los siguientes textos de Hechos 1, del 5 en adelante, y veréis cómo se parecen estos y los siguientes a la última parte de Lucas. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, porque el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que se nos van a revelar, que el Espíritu Santo nos va a hablar de ellas, y otras que no. Eso no quiere decir que no le podamos preguntar. Yo le pregunto a Dios de todo, y deberías de hacer lo mismo. Pero hay cosas que Él no te va a contestar porque solo está en su potestad el saberlas, y no nos afectarán. Pero les dice lo importante es que estén reunidos, que estén juntos, que estén orando, que esperen la promesa del Espíritu Santo. Cuando una persona se va y deja las últimas instrucciones, estas suelen ser las importantes. Y aquí les deja la instrucción más importante que podían escuchar, y era que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Y ahora veremos el texto clave de todo el libro de los Hechos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En este texto podemos ver la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. No se puede ser testigo sin el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te da poder para serlo. Además, vemos cómo traza círculos concéntricos. Primero en Jerusalén, un círculo pequeñito, una ciudad. Luego en Judea, la provincia. Luego en Samaria, las ciudades aledañas. Y hasta lo último de la tierra. Es en esta parte en la que nos encontramos hoy en día. Hoy en día se podría decir que estamos escribiendo los últimos capítulos del libro de los Hechos del Espíritu Santo. Hasta lo último de la tierra. Pero en el libro de los Hechos veremos dos partes, del 1 al 12, en el que veremos cómo se empieza a extender el Evangelio desde Judea, desde Jerusalén, Judea, incluso llegando a Samaria y algunas ciudades del límite, y luego del 13 en adelante cómo se extiende a los gentiles, a los que no son judíos, hasta llegar hoy en día a lo último de la tierra. Muy interesante. Hay promesas que hablan del Espíritu Santo unos 300, 400, incluso 600 años antes de la venida del Espíritu Santo. En Isaías 32:4 habla de eso, en Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Sin el Espíritu Santo no se puede. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Tremendo. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es súper necesario. Y ahora veremos la concordancia del inicio de Hechos con el final de Lucas, a partir del 9. Va a parecer que estamos volviendo a leer Lucas. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el detalle de esto
es el siguiente texto, en el 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Desde el minuto primero, los discípulos de Jesús aprendieron a creer y a obedecer. Cuando Él se va, les da unas órdenes y ¿sabéis lo que hacen nada más irse? Obedecer. Creyeron todas las palabras de Jesús y las pusieron por obra. Eso no quiere decir que fuesen perfectos. Eran gente que se equivocaba, gente que lo podía hacer mal, pero es un modelo para nosotros a seguir, un modelo muy bueno. Hechos 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, Madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban los apóstoles reunidos orando y perseveraban en eso. No es que hicieron una oración y ya está, sino que ellos estaban esperando la promesa como se les había dicho. Te voy a decir un detalle. Todos los avivamientos de la historia de la humanidad han empezado en oración. Una oración persistente. En Gales, en 1904, un joven llamado Robert Evans estuvo orando casi 13 años y un día le dijo a su mejor amigo: vamos a ver un avivamiento como nunca se ha visto en este lugar. Y en 6 meses, 100.000 personas vinieron a Cristo. En la calle Azusa pasó lo mismo, y en todos los avivamientos que podamos estudiar o leer de la historia del cristianismo ha pasado exactamente lo mismo. Han comenzado con tiempos intensos de oración. Es un modelo a seguir. Si tú quieres un avivamiento en tu vida, ten un tiempo intenso de oración, de búsqueda de Dios. Espera la promesa, porque Dios la ha prometido para todos. Recordemos que estamos leyendo la Biblia sencilla para vivirla. Y para eso nos hace falta el Espíritu Santo, igual que a ellos. Vamos a seguir avanzando un poquito. En el verso 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que precedieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Está hablando acerca de Judas, y el detalle es que dice que tenía parte en ese ministerio. Nosotros normalmente Judas es el traidor, el malo, pero nadie sobra. Cada uno tiene su lugar, y Judas fue contado con ellos también. Y tenía su propósito, porque había sido profetizado unos 1000 años antes por el rey David, que esto sucedería. Ellos lo único que hacen es seguir los pasos que han sido dichos por el Señor. Y entonces Pedro dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. El número 12 para un hebreo es el número de gobierno. Ellos no podían gobernar, no podían avanzar si no estaban completos, y en este caso les faltaba uno. Entonces buscaron las condiciones que reunían todos ellos, que era que haber sido testigos de todas las cosas y haber caminado con Jesús desde el inicio, y encontraron a dos hombres que lo habían hecho.
Me llama mucho la atención que normalmente cuando hemos leído todos los evangelios estos dos hombres no aparecen, pero están. Habrá muchas personas en el pueblo de Dios que hagan grandes cosas, que sean testigos, que estén sirviendo a Dios y que no aparezcan sus nombres para nada. Pero son importantes. Tú eres importante. Sigamos. Ahora ocurre algo que es mi opinión la que yo te voy a decir, no es Biblia, es solo mi opinión. Creo que se equivocaron. Recordemos que a partir de ahora empieza un nuevo pacto, el pacto que Cristo les dio, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto, un pacto de gracia. Ya no era un pacto de mandamientos, de ley. En el pacto de ley, cuando el sacerdote necesitaba decidir sobre una cosa, echaban suertes. Ellos siguieron haciendo las prácticas del antiguo pacto en el nuevo. Para mí es un error, pero porque además Jesús no les enseñó así. Jesús enseñó, dice, fíjate cómo los escogió a ellos. En Lucas 6, 12 al 16, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a todos los que él escogió. Ellos oraron simplemente para decirle, Señor, vamos a echar suertes y dinos cuál de ellos es. No se pasaron la noche orando. La segunda parte es que en otra ocasión también tuvieron que buscar servidores o escoger hombres para hacer algo, pero en esta ocasión ya eran llenos del Espíritu Santo. Y entre las condiciones que buscaron fueron que sean hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso lo podemos leer en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Con lo cual vemos que ellos corrigieron rumbo, fueron aprendiendo, avanzaron y entendieron cómo hacer las cosas. La iglesia primitiva es un buen modelo para nosotros, un buen modelo con errores, pero es un buen modelo al que podemos imitar, podemos aprender de ellos y podemos caminar como lo hicieron ellos. Si tienes alguna pregunta, puedes contactarnos de la forma que prefieras y dejarnos toda la información que quieras decirnos, preguntarnos, comentarios, impresiones que tengas. Y en la próxima semana seguiremos leyendo la Biblia sencilla. Adiós.